Muy buenas tardes, los saludos Casarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este seminario que tiene como título Principales errores en las contrataciones con el Estado y viene a ser un tema complementario a los 12 temas principales que ya hemos terminado hace algunas semanas que comprenden el programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado. Todos estos temas que ustedes están viendo en pantalla, estos 12 temas principales, ya han sido dictadas en semanas anteriores y los que no han podido acceder a alguno de estos temas están ya publicados en nuestro canal de YouTube. Ya todos están en el canal de YouTube, los de esta última serie, ¿no? Y respecto a los temas complementarios, ya hemos dictado casos prácticos, consorcio y subsanación de ofertas, casos prácticos, el recurso de apelación, casos prácticos, admisión, evaluación y calificación de ofertas. Hoy día terminamos con principales errores en las contrataciones con el Estado y la próxima semana vamos a dictar qué tan difícil resulta contratar con el Estado. Igual martes y jueves de 6 a 7:30 de la noche para que ustedes elijan el momento en que desean participar. ¿Ok? Y luego de eso vamos a ir anunciando los demás temas que vamos a dictar con ustedes ya con algunos expositores invitados que estamos coordinando. O sea, ya estamos coordinando con algunos que van a apoyarnos para que podamos ofrecerles algunos temas complementarios que no han sido dictados en esta serie del programa Contrataciones Exitosas con el Estado. ¿Ok? Entonces, recordando un poco lo que ya hemos conversado durante todo este tiempo, ya son varias semanas que hemos estado juntos, 15 semanas que hemos estado juntos, hemos hablado que un procedimiento de contratación pública se desarrolla en 3 fases: en la fase de actos preparatorios, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato. No hay una entidad pública, en cada una de estas fases va realizando ciertas actuaciones, ¿no? Con la finalidad, ¿no? De realizar sus contrataciones. Y en esas fases también, ¿no? Un proveedor puede eventualmente intervenir, ¿no? Y además también un proveedor de por sí tiene que ir realizando algunas actuaciones, ¿no? Para poder presentarse a un procedimiento de selección, para poder suscribir el contrato y para poder ejecutar el contrato, ¿no? Entonces vamos a seguir este esquema de actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución del contrato para poder identificar los principales errores que se pueden cometer en cada una de estas fases, ¿no? Los principales errores que se podrían cometer en los actos preparatorios, o sea, antes de que se convoque el proceso, los errores que se podrían cometer en la etapa del procedimiento de selección y los errores que se pueden cometer durante la ejecución del contrato, ¿no? Recordando, pues, de que justamente la idea es que conozcamos experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se presentan? Para que nosotros no podamos cometerlos, ¿no? Para evitar que nosotros cometamos esos errores y estar preparados ante esa situación y saber qué hacer, ¿no? Tener ya, diseñar nosotros en nuestras empresas una estrategia que nos permita ir sorteando estos errores, ¿no? Lo cual les digo sinceramente que a veces no resulta tan bien, ¿no? Una experiencia que tenemos más de 20 años en este tema de contrataciones públicas, ¿no? Lamentablemente, pues como esto lo realizan personas, ¿no? Las personas tendemos a equivocarnos, a fallar, ¿no? A tomar a veces malas decisiones. Entonces, pero bueno, es estar advertido, ¿no? De qué cosas están sucediendo. Y todo esto con qué fin, porque tan igual como hemos señalado que una contratación pública tiene 3 fases, la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato, estas contrataciones públicas revisten una característica especial, ¿no? Que está relacionada a que para contratar el Estado necesita, ¿no? Hacer uso de bienes públicos, de recursos públicos que no le pertenecen pues a un alcalde, no le pertenecen al gobernador regional, no le pertenece a un ministro, ¿no? Esos bienes públicos nos pertenecen a todos nosotros. Entonces existen leyes, normas, procedimientos, ¿no? Que regulan todas estas contrataciones públicas con la finalidad de que estos recursos no sean usados de una manera adecuada, de una manera debida, ¿no? Entonces por eso requiere de especial cuidado.
y que además el proveedor del Estado, un proveedor, cuando participa en este tipo de contrataciones públicas por la especialidad de esta contratación, no puede eventualmente estar incurriendo en algún tipo de responsabilidad que puede ser responsabilidad administrativa, responsabilidad civil o responsabilidad penal, ¿no? Entonces, de allí la importancia que tiene conocer todo este tema de la contratación pública, porque yo estoy seguro de que ustedes son expertos, ¿no? Vendiendo al sector privado, ¿no? Con sus clientes privados ustedes lo manejan muy bien, no hay complicaciones, ¿no? Porque el privado puede tomar decisiones, ¿no? En función, pues, a sus propios intereses, ¿no? Y ustedes pueden llegar a un acuerdo con su cliente, ¿no? Por teléfono, por correo electrónico, ¿no? Conversan, se reúnen y pueden llegar a una negociación y acordar cuando existiera, pues, alguna controversia, alguna diferencia, ¿no? Algo que no está muy claro. Pero con el Estado no sucede esto, ¿no? Existe una rigurosidad de normas, formalidades que hay que cumplir, ¿no? Hay acciones de control que hay que tener cuidado, ¿no? Para evitar justamente esto del lado de ustedes, ¿no? Que se puedan ver, pues, sujetos a algún tipo de procedimiento administrativo sancionador, una acción civil o una denuncia penal, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de conocer estos temas de lo que vamos a conversar, ¿no? Y aparte de este tema, pues, de las que está normado en las contrataciones públicas respecto a las responsabilidades que podría haber el INDECOPI, ¿no? El INDECOPI también regula, ¿no? Que no existan, pues, estas prácticas anticompetitivas, ¿no? Eso ya es una facultad del INDECOPI que está verificando y regulando que no se realicen, pues, actuaciones que restrinjan la competencia en estos procedimientos de contratación pública, porque la norma de contratación pública también lo establece, ¿no? Entonces tenemos al OCE que está supervisando los procedimientos de contratación, tenemos la Contraloría también que está ahí al tanto, pero también está el INDECOPI que podría estar interviniendo en caso que se determine, pues, que ha habido un acuerdo de precios, un reparto de mercados o alguna asociación colusoria con la finalidad, pues, de restringir la libre competencia, ¿no? Nuestro interés, el interés de un proveedor para cuando le vende cuando se presenta un procedimiento de selección es adjudicarse la buena pro, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que nos adjudiquen la buena pro y luego de adjudicar la buena pro tenemos que suscribir el contrato y luego de suscribir el contrato tenemos que ejecutar el contrato, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como proveedores, ¿no? Entonces, para presentarnos a un procedimiento de selección tenemos que estar preparados, tenemos que tener conocer bien cómo se va a desarrollar ese procedimiento de contratación, ¿no? Y estar preparados para podernos presentar a un procedimiento de selección y de ser el caso, ¿no? Que se nos otorgue de la buena pro. Pero también tenemos que estar preparados, ¿no? Para poder suscribir el contrato y para poder ejecutar el contrato, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta, o sea, también ahí tenemos como se tiene en el Estado hasta 3 actuaciones, ¿no? La actuación de actos preparatorios, la actuación de selección y la actuación de ejecución del contrato. En la etapa de selección, hemos hablado ya en un tema que hemos dictado con ustedes, que existen 3 actuaciones que realiza la entidad pública, sea el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones para determinar la oferta ganadora, ¿no? Se admiten las ofertas, se hace un procedimiento para la admisión de las ofertas, que es una verificación de los documentos que se presentan como presentación obligatoria, que está en el numeral 2.211 de la sesión específica de las bases, y aparte se hace una verificación que se esté acreditando las características de lo que se va a contratar, ¿no? Y en el caso de obras se hace una verificación de los límites mínimo y máximo respecto al valor referencial. Y luego viene la etapa de evaluación de las ofertas, que es donde se asignan puntajes, ¿no? O sea, primero las ofertas se admiten, luego a las ofertas se les otorga un puntaje y en función a los puntajes que obtiene una oferta, se califican las ofertas, ¿no? Para determinar si la oferta que tiene mejor evaluación, ¿no? Cumple con los requisitos de calificación que están establecidos en el numeral 3.2 del capítulo 3 de la sección específica de las bases estándar, ¿no? O sea, ese es el procedimiento para que una oferta sea seleccionada y eventualmente se le otorgue la buena pro. Luego de otorgada la buena pro, ¿no? Que han pasado estas fases de admisión, evaluación y calificación, que en algunos casos puede variar, que en algunos casos puede ser admisión,
calificación y evaluación. Cuando es consultoría en general y consultoría de obras, es admisión, calificación y evaluación. Cuando es bienes, servicios y obra, es admisión, evaluación y calificación, ¿no? Pero lo importante, les hemos dicho que conozcamos el concepto, el criterio, ¿no? ¿Qué es una admisión, qué es una evaluación y qué es una calificación? El orden puede variar, pero lo importante es que conozcamos cómo se realizan esas actuaciones, que son temas que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y luego de que la oferta se le ha otorgado la buena pro, ¿no? Y esta buena pro queda consentida, quiere decir que ningún otro postor ha impugnado el procedimiento de selección y la buena pro queda consentida o queda administrativamente firme cuando el tribunal o la entidad emite una resolución ante un eventual procedimiento de apelación y confirman la buena pro, ahí cuando la buena pro queda administrativamente firme, comienzan a computarse los plazos para la suscripción del contrato, ¿no? 8 días hábiles para que el adjudicatario presente los documentos para la suscripción del contrato y, de ser el caso, le otorgan 2 días para subsanar y luego deberá firmar el contrato durante los 2 días hábiles siguientes, ¿no? Y en esa fase de suscripción del contrato también se pueden presentar algunos errores, ¿no? O sea, se pueden presentar errores desde antes de que se convoque el procedimiento de selección, se pueden presentar errores en la etapa de selección, se pueden presentar errores en la etapa de suscripción del contrato y se pueden presentar errores en la etapa de ejecución del contrato, ¿no? Una vez que se ha otorgado la buena pro, las partes están obligadas a ejecutar el contrato. Y, por ejemplo, algunas actuaciones que pueden suceder durante la ejecución del contrato, está la emisión de la conformidad y el pago, puede haber una aplicación de penalidades, podría suceder que un contratista requiera una ampliación de plazo, ¿no? O que la entidad disponga prestaciones adicionales o reducciones de prestaciones, que se presente una contratación complementaria, que el contrato sea resuelto o sea declarado nulo, ¿no? A la suscripción del contrato tenemos que presentar garantías y de repente algo sucede y me ejecutan la garantía, ¿no? O que las bases hayan contemplado que hay adelantos, ¿no? O que se requiera subcontratar, ¿no? O sea, existen ciertas situaciones que pueden presentarse durante la ejecución del contrato, temas que, repito, ya los hemos hablado durante los 12 temas que hemos editado anteriormente, pero que en alguna de estas situaciones pueden presentarse, pues, puede el proveedor eventualmente cometer algún error que va a determinar, ¿no? Alguna consecuencia, ¿no? Ya sea que no se le adjudique la buena pro, ya sea que no logre suscribir el contrato, ¿no? Ya sea que le resuelvan el contrato, que se declare nulo el contrato, o de repente un procedimiento sancionador o hasta una sanción de tipo penal, ¿no? O sea, existen diversas consecuencias que pueden suceder por algunos de estos errores que vamos a ver a continuación, que se podrían presentar en las actuaciones preparatorias, en la fase de selección o en la fase de ejecución del contrato, ¿no? Entonces, en la fase de actos preparatorios, o sea, antes que se convoque el procedimiento de selección, pueden suceder algunas de estas situaciones, ¿no? Primero, que el proveedor tenga deficiencias en su situación legal, financiera, o que esté dentro de algunos impedimentos que establece la Ley de Contrataciones del Estado para poder contratar, ¿no? O sea, el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado establece unos impedimentos. Entonces, yo tengo que ver primero como en mi empresa si es que tengo algún impedimento, después tengo que saber si mis documentos de tipo legal, ¿no? Mi escritura pública, mi vigencia de poderes, todo están debidamente, pues, preparados para poder presentarme a un procedimiento de selección, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi gerente general viajó mi gerente general y tengo un apoderado. Y yo deseo que ese apoderado sea el que firme las ofertas y que ese apoderado firme el contrato. Pero si las facultades de representación de ese apoderado no señalan específicamente que ese apoderado puede suscribir las ofertas y puede suscribir el contrato, no se va a poder realizar. Porque si bien es cierto, el gerente general sí tiene las facultades generales de representación, o sea, no se requiere un apoderamiento literal específico, los apoderados sí lo requieren, ¿no? O sea, eso suele suceder, es algo que nos ha pasado varias veces, ¿no? Que viaja el gerente general y luego hay un apoderado que quiere presentar la oferta, pero se revisan los poderes de ese apoderado y ese apoderado no tiene facultades de representación. Entonces, ahí se cae la oferta, ¿no? O una situación financiera, ¿no? Sabemos, pues, que
nos van a pedir una garantía de fiel cumplimiento. En algunos casos es una carta fianza, ¿no? Una MIPE puede solicitar la retención, pero no siempre tampoco. La retención se solicita solamente en algunas circunstancias, no en todas, ¿no? Y de repente requiero una carta fianza y voy al banco a pedir una carta fianza y el banco me dice, señor, no le podemos dar la carta fianza porque usted no está acreditando o no tiene los ratios suficientes de solvencia, de patrimonio, no sé, ¿no? Entonces hay un problema ahí. O me conformo en un consorcio y está bien, yo sí cumplo con las condiciones financieras suficientes, pero el integrante del consorcio con el que yo me estoy juntando para presentar una oferta está mal en el sistema. Entonces, como el banco va a evaluar al consorcio para dar la garantía, no puede tener alguna complicación ahí que hay que ver pues cómo se soluciona, ¿no? Entonces, eso respecto a los errores que pueden sucederse respecto a la situación legal y financiera o impedimentos. Otro error que suele cometer es que la empresa no tenga una organización deficiente, que exista un divorcio entre las áreas de la empresa o la procrastinación, que es dejar todo a última hora, que esto es muy común. En la experiencia que tenemos de más de 20 años asesorando empresas y entidades públicas, ¿no? Para contratar con el Estado, nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Que siempre los clientes están dejando todo a última hora, ¿no? Los plazos, los procedimientos no tienen plazos, ¿no? Hay plazos que tenemos que cumplir, un plazo máximo para presentar las consultas, un plazo máximo para presentar la oferta, un plazo máximo para suscribir el contrato, un plazo máximo de entrega de los bienes, ¿no? Del servicio. Entonces hay plazos que tenemos que respetar y a veces pues se está dejando todo a última hora, ¿no? O no estamos organizados en nuestras empresas de una manera adecuada que nos permita, ¿no? ir llevando a cabo estos procedimientos de contratación pública de la manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, que en mi empresa pues no haya una persona que tenga conocimientos básicos de contratación pública, que es elemental, ¿no? Los clientes que han contratado el servicio que brindamos nosotros, que tiene como nombre Licita Fácil, ¿no? Requiere, o sea, es un requisito para contratar el servicio de Licita Fácil, que en la empresa con la que vamos a trabajar nosotros exista una persona que tenga conocimientos básicos de contratación pública, porque con esa persona que tiene conocimientos básicos de contratación pública es la que vamos a trabajar nosotros. Nosotros como asesores vamos a coordinar con esa persona que ya tiene conocimientos básicos y vamos a interactuar para ir guiando a la empresa para que esa empresa pues pueda lograr contratos exitosos con el Estado, ¿no? Pero si no existiera esa persona en la empresa que tenga conocimientos básicos, nosotros no vamos a poder trabajar, porque yo voy a tener que decirle de repente a una persona, un personal de la empresa, oye, me has revisado los TDRs y te has dado cuenta que el RTM de esto y no vas a saber de qué le estoy hablando, va a pensar que le estoy hablando en chino, ¿no? Entonces se necesita que se conozca esos conceptos, ¿no? TDR, RTM, que es una licitación pública, que es un concurso público, ¿no? Que para poder presentar consultas y observaciones tengo que estar registrado, que es lo que le pasó a una empresa hace unos meses que nos llamó, que nos decían que tenían que presentar consultas y observaciones, pero no pudieron hacerlo porque no se habían registrado en el proceso, ¿no? Entonces, no se habían registrado y ya no pudieron presentar sus consultas y observaciones, porque para presentar consultas y observaciones tenemos que estar registrados, ¿no? O sea, hay que tener conocimientos básicos que se requiere, pues, en las empresas, ¿no? El divorcio en las áreas de las empresas es cuando una empresa tiene pues una oficina de logística, una oficina de recursos humanos, ¿no? Financiera, contable, ¿no? Diversas áreas, las operaciones. Entonces, cuando se lanza una convocatoria, se publican las bases del procedimiento de selección y esas bases del procedimiento de selección tienen información que no toda la información la maneja pues el área comercial, que es quien está llevando en sus empresas ustedes, ¿no? El procedimiento de selección, ¿no? Y se requiere pues que esas bases sean revisadas por logística, por recursos humanos, por legal, por operaciones, ¿no? Para que ellos revisen las bases y digan, oye, mira, acá dice tal cosa y yo pienso que esto debemos consultar, yo pienso que esto debemos observar, ¿no? Entonces, todas las áreas de la empresa que tienen que ver con algo respecto a la presentación de las ofertas o a la ejecución del contrato, tienen que participar, ¿no? En el procedimiento de contratación pública desde la revisión de las bases hasta la ejecución del contrato, ¿no? Tienen que estar ahí presentes, ¿no? Y participando para que no existan dificultades, ¿no? No contar con personal calificado, ¿no? En las empresas,
Desconocer o no acceder a las fuentes de información. Nosotros lo dictamos en el seminario Estrategias para una contratación exitosa. Les habíamos dicho que existen varias fuentes de información que ustedes deben de conocer para poder, pues, ir sorteando cada situación que se le pueda presentar, ¿no? Dónde se encuentran publicadas las opiniones del OCE, los pronunciamientos, la resolución del tribunal, dónde están publicados los planes anuales de contrataciones, acceso al SEACE, dónde están los manuales que los ha emitido para que usted de repente pueda utilizar bien el SEACE de manera adecuada, o los videos instructivos que hay, ¿no? Eso lo hemos dictado en ese seminario, ¿no? Varias fuentes de información que le van a permitir a usted, ¿no? Ir actuando, participando en todos estos procesos de contratación pública, ¿no? Dónde hacer una denuncia, ¿no? Cómo presentar un cuestionamiento al OCE, ¿no? Son situaciones que debemos de saber. No contar con el asesoramiento correspondiente, ¿no? Eso también es vital. Nosotros siempre insistimos mucho en que si una empresa quiere dedicarse permanentemente a contratar con el Estado, o sea, usted de repente quiere pues una vez nomás, ¿no? Pero lo que quieren dedicarse varias veces, frecuentemente, y que el Estado sea un cliente, requiere un asesoramiento correspondiente, ¿no? Y hay un error que lo hemos puesto nosotros acá, que hemos detectado el día de hoy justamente con un cliente, ¿no? Que es no hacerle caso al asesor, ¿no? Hay un cliente nuestro que nos ha contratado el servicio de Licita Fácil, ¿no? Pero a veces no nos hacen caso, y al no hacernos caso, pues lamentablemente las consecuencias son graves, ¿no? Les cuento lo que ha pasado con este cliente. Hace una semana más o menos nos enviaron unos documentos para revisar que iban a incluir en su oferta, entre ellos una factura, ¿no? Y le mandamos un correo diciendo, señores, esta factura puede ser cuestionada por este motivo, por este y por este, ¿no? Porque la factura que estaban presentando tenía un monto total, pero tenía varios conceptos. Y solamente uno de esos conceptos, ¿no? Era el que cumplía con la definición de bienes, de servicios similares, porque de servicios, ¿no? Solamente uno era por servicios similares, pero la factura, como tenía un monto completo, ¿no? Era como de 2 millones de soles, me parece, no se sabía el concepto que era el que sí iba a ser evaluado, qué monto tenía. Entonces nosotros le dijimos al cliente, oye, cuidado que esta factura puede ser cuestionada, sugerimos que las cambie, ¿no? Y no la han cambiado, no cambiaron la factura, la presentaron así, tal como les dijimos nosotros, y es más, con este cliente nosotros tenemos ya un acuerdo que tenemos que revisar su oferta antes de que la presenten. O sea, ellos nos mandaron esa factura preguntándome qué opinábamos, le dimos la opinión, y antes de la presentación de la oferta, nosotros teníamos que haber revisado la oferta para ver cómo iba a ir esa oferta, y no nos llegó nunca la oferta. Y el día de hoy que hemos revisado en el SEACE, haciéndole seguimiento a ese proceso donde este cliente estaba interesado, ¿no? Nos hemos dado cuenta que los han descalificado porque presentaron esa factura que nosotros les dijimos que iba a ser cuestionada, y efectivamente el comité de selección la cuestionó según lo que nosotros le dijimos, ¿no? Diciendo que esa factura no acreditaba, no había un monto que decía cuánto era el servicio que ellos habían considerado como servicios similares, ¿no? Ese es otro error que no hemos puesto nosotros en la lista que vamos a ver ahora, y que es no hacerle caso al asesor, ¿no? Es terrible eso. O sea, lo malo es no contar con asesoramiento, y lo peor es contar con asesoramiento, pagarle a un asesor y no hacerle caso al asesor. Eso ya es grave. No contar con sistemas de control, ¿no? O sea, no controlamos nuestros procesos de contratación pública, no sabemos cuánto estamos gastando, no se está haciendo una verificación de documentos. Esto también es gravísimo, ¿no? Muchos proveedores nos llaman ya cuando están con problemas porque les han detectado un documento con información inexacta o un documento falso. ¿Y eso por qué sucede? Porque no se está haciendo la verificación de los documentos que estamos incluyendo en nuestras ofertas. Entonces, si no hay un sistema de verificación de documentos que van en estas ofertas, las consecuencias las van a asumir ustedes como postores, ¿no? Entonces, tiene que haber en nuestras ofertas, en nuestras empresas, perdón, un sistema de control, ¿no? Políticas claras, ¿no? Oye, no se incluye en la oferta ningún documento que no haya sido verificado por tal área de mi empresa o por una empresa externa tercera que hayan contratado ustedes para que hagan verificación, porque existen. Hay empresas externas que hacen verificación de documentos, ¿no? O sea, todo eso hay que implementar. Problemas con el RNP, es otra situación que se puede presentar, ¿no? Que el RNP de repente esté suspendido o que no haya sido actualizado,
que no corresponda al objeto que yo me quiero presentar a servicios, por ejemplo, pero yo solamente he tramitado para bienes, cuando pude haber tramitado bienes y servicios, ¿no? No se verifican los impedimentos previstos en el artículo 11, ¿no? Se presenta una oferta, pero no verifiqué que había un impedimento y luego vienen las consecuencias que no solamente van a tener por descalificada la oferta, sino aparte se inicia un procedimiento sancionador. En la etapa de estudio de mercados, cuando a usted le piden una cotización, ¿no? Algunos ni siquiera revisan los términos de referencia que les están adjuntados, sino envían sus precios de frente, ¿no? Y cuando se sale el proceso de selección, esos términos de referencia usted no los cumplía. Entonces, desde la etapa del estudio de mercado, ustedes les envían una solicitud de cotización y ahí revisan ustedes los documentos que les presentan y pueden ir diciendo, no, señores, sus términos de referencia dicen esto, pero eso está mal, deben corregirlo. O, no, ustedes están pidiendo blanco, pero yo tengo crema. Ustedes también pueden aceptar crema y yo les proformo el crema a este precio, que también cumple lo que ustedes quieren, pero es diferente, solamente es crema, ¿no? O sea, desde esa etapa de estudio de mercados, ¿no? Ya nosotros como proveedores tenemos que estar preparados para ir evitando que ese proceso esté direccionado hacia alguna marca o empresa determinada, ¿no? Prácticas anticompetitivas también se pueden presentar en esta fase de actos preparatorios, donde los proveedores se ponen de acuerdo para poner precios y manipular el resultado del estudio de mercado, ¿no? O sea, son situaciones que ya hemos hablado también en un tema anterior, y estas situaciones que hemos hablado traen consecuencias, ¿no? Por ejemplo, responsabilidad de tipo administrativa, civil o penal, en este caso, no puede participar o no ser postor cuando no se han hecho las consultas o recomendaciones en el estudio de mercado. La oferta puede ser descalificada cuando no se ha verificado que existen impedimentos, ¿no? O sea, estas situaciones, errores que estamos señalando nosotros, traen consecuencias, ¿no? Las consecuencias mínimas, lo mínimo que puede pasar es que la oferta no sea admitida, que la oferta sea descalificada, es lo mínimo que podría pasar. Pero además, esas consecuencias pueden traer eventualmente algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal, ¿no? Y en muchos casos puede ser todo junto, puede ser administrativa, más civil, más penal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ahora, eso respecto a las actuaciones preparatorias. Respecto a la fase de selección, ¿qué errores es que hemos detectado nosotros? En lo que se refiere al sistema de búsquedas al SEACE, no buscar en el SEACE o no tener un procedimiento adecuado de búsquedas en el SEACE, pues que nosotros le hemos recomendado que tiene que ser todos los días, que tiene que ser temprano en la mañana, ¿no? Cuando hay menos público, porque si no está saturado el sistema, ¿no? Que tiene que hacerse de una manera sistemática, ¿no? Si yo soy proveedor de bienes, solamente reviso bienes. Si solamente me interesa Lima, reviso solamente lo que es Lima, ¿no? O sea, tiene que haber un buen sistema de búsquedas en el SEACE. Y si yo no tengo ese sistema o no sé cómo hacerlo, pues contrato a una empresa, porque hay empresas que les dan el servicio de búsquedas automatizadas, ¿no? Pero también les hemos señalado que estas búsquedas automatizadas no son 100% confiables porque las mismas entidades públicas no generan eso, no ponen los datos de manera adecuada, no cambian la información. Entonces, los robots que utilizan estas empresas de búsquedas automatizadas no podrían encontrar de repente un proceso de su interés, ¿no? En la actuación de análisis de bases no se hace un buen análisis de bases o se hace de manera deficiente, no se lee. En nuestro país, lamentablemente, hay un alto índice de no lectura. Yo no quiero decir que no sepan leer, sino que no leen, ¿no? O sea, no les gusta leer pues, a la gente, ¿no? Entonces, no revisan bien las bases, no las leen o no las entienden, no tienen criterio para poderlas interpretar de manera adecuada. No se hace una verificación respecto a los requisitos que tengo que presentar para la admisión de la oferta, para la evaluación de la oferta, ¿no? Para la suscripción del contrato, para la ejecución del contrato, ¿no? Que son temas que ya hemos hablado nosotros antes, ¿no? Entonces no se hace bien este análisis de las bases y eso puede traer dificultades en la fase de selección o dificultades en la fase de ejecución del contrato. En la etapa de formulación de consultas y observaciones, algunos proveedores ni siquiera consultan, ni siquiera formulan observaciones, ¿no? U otros lo hacen de manera deficiente, o no hacen o lo hacen mal, ¿no? Entonces, hay una etapa de consultas y observaciones a las bases para que nosotros tengamos claridad
respecto a qué documentos tenemos que presentar, a cómo se va a realizar su oferta para que sea admitida, para que sea evaluada, para que sea calificada, para que se le otorgue la buena pro, para que suscriba el contrato y para que ejecute el contrato, ¿no? Entonces, si no hay información clara en la base del procedimiento de elección, tenemos la obligación de consultar y observar, y hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que saber qué es una consulta, qué es una observación, cómo elevamos al OCE, ¿no? Son cosas que tenemos que saber, ¿no? Y hay proveedores que no lo hacen, ¿no? Muchas de las situaciones que ocurren, ¿no? En la etapa de ejecución del contrato, sobre todo, ¿no? Devienen en que no se hicieron las consultas adecuadas en el momento que está establecido en las bases, ¿no? Me aplicaron una penalidad. ¿Y por qué te aplicaron una penalidad? Pero en las bases dice eso. Ah, sí, pero yo no sabía que era así. Si no sabías, o no lo leíste, o no consultaste, o no observaste, ¿no? O si no, me aplicaron una penalidad, ¿no? Nosotros revisamos, oye, sí, pero esa penalidad que está en las bases no está, no cumple con lo que señala la ley, que tiene que tener, pues, el monto que se va a penalizar, la forma de cálculo, ¿no? Y el procedimiento con el cual se va a verificar que se va a aplicar esa penalidad. Entonces, debiste observar esas bases porque no, la penalidad que te han aplicado no cumple con eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se hizo una adecuada formulación de consultas de observaciones. No se hace seguimiento en el SEACE, ¿no? Hemos visto también que algunos proveedores se inscriben en un procedimiento de selección, quieren participar, pero no le hacen seguimiento diario. A un proceso hay que hacer seguimiento diario. Si yo quiero participar en un proceso, todos los días tengo que entrar y verificar, que es trabajo que también que hacemos nosotros a los clientes. Los clientes que han contratado el servicio de Licita Fácil, ¿no? Nos dicen, es así, ¿no? Nosotros le enviamos correo todos los días. Señores, ha salido esto. ¿No? A cada cliente nuestro ha salido esto, en el SEACE. Tenemos gente que revisa. No son robots, sino es gente, personas que están revisando, analizan las bases del proceso y le dicen a cada cliente, al de vigilancia, al de limpieza, al de jardinería, al de reactivos, al de sistemas de vigilancia. A cada cliente nuestro les va enviando la información. El cliente recibe esa información, analiza y dice, ok, sí, me voy a presentar ese proceso. Nos envía un correo y nos dice, nos vamos a presentar ese proceso. Activamos nosotros en nuestro sistema y comenzamos a hacerle seguimiento a ese proceso. Coordinamos con el cliente las consultas que hay que hacer, las observaciones que hay que hacer, los documentos que tienen que presentar en su oferta. Le pedimos, envíame tu oferta para revisarla. No estamos atrás del cliente ahí, ¿no? Y luego se envía la oferta. Si salen los documentos de la buena pro, evaluamos si es que hay que apelar o si es que nos van a apelar, si nos han apelado, ¿no? Si, la suscripción del contrato, y en la ejecución del contrato también estamos con el cliente para ver pues que si le aplica una penalidad, si no le pagan, si le resuelve el contrato, todo, ¿no? O sea, todo el fase, estas tres fases de contratación pública, nuestros clientes, ¿no? Por un pago al mes reciben la asesoría correspondiente, ¿no? Entonces, hay proveedores que no hacen seguimiento en el que se hace o lo hacen de manera deficiente, lo que puede terminar un incumplimiento de plazos, porque de repente hubo una postergación, ¿no? O hubo una acción de supervisión del OCE, ¿no? Al elaborar sus ofertas, acá es donde se suelen cometer varios errores que van a determinar la no admisión de la oferta, la descalificación de la oferta o una evaluación que no se esperaba, o una sanción o hasta una denuncia por un delito, ¿no? Y puede ser que no se presenta todos los documentos, o sea, ya les hemos dicho que en el numeral 2.211 está la relación de documentos para la emisión de la oferta. En el numeral 3.2 están los documentos para la calificación de la oferta. Y en el capítulo 4 están los documentos para la evaluación de las ofertas. Yo tengo que tener claridad y saber qué documentos voy a presentar en las ofertas y tener mi checklist, ¿no? Mi lista de cotejos ahí, para esto y ahí. Pero hay proveedores que no hacen eso, no tienen claridad respecto a qué documentos van a presentar y se les pasa y no presentan algún documento para la emisión, para la evaluación o para la calificación, entonces eso genera pues que no se logre la buena pro, ¿no? Desorden o poca claridad, ¿no? Nuestras ofertas deben estar ordenadas y deben ser claras, porque si no, yo estoy propiciando que el comité de selección me diga, señor, no se admite su oferta porque no ha acreditado debidamente el requisito de calificación tal, pero mi oferta sí está, ¿no? Pero como está desordenada mi oferta, no hay un separador por cada parte que le diga al comité de selección, oye, lo que tú quieres encontrar, por si acaso está acá, ¿no? Me estás pidiendo que acredite mi personal clave, la capacitación, acá está. Entonces le pongo una carátula, un separador que diga,
requisito de calificación, capacitación del personal clave. Entonces, quien va a revisar mi oferta sabe dónde está cada documento, ¿no? O hay un índice que lo puede guiar a encontrar cada documento para que ellos, el comité de selección o el órgano encargado de procesos, no puedan decir no encontré el documento, ¿no? O no entiendo tu oferta y como no la entiendo te descalifico. Entonces, evidentemente puede ser una decisión errada del comité de selección. Usted va a tener que impugnar, pues. Usted va a tener que impugnar, se pierde tiempo, pierde dinero, ¿no? Y eso pues por no tener pues orden y claridad en las ofertas, ¿no? Errores en los documentos. Si bien es cierto, existe, la normativa permite la subsanación de los documentos, eso no quiere decir de que yo cometa errores en mi oferta, ¿no? O si veo un error, digo, no importa, ya, como hay subsanación, después lo subsano. Igual, ¿no? Si bien es cierto, la normativa permite subsanar, los comités de selección y los órganos encargados de contrataciones en muchos casos no quieren contratar con usted, quieren contratar con otro, ¿no? Entonces, como quieren contratar con otro, le van a buscar a usted la sin razón para que su oferta no sea admitida, para que sea descalificada. Entonces, si usted tiene un error que a pesar que es subsanable, lo detecta el comité de selección, a usted lo pueden descalificar. No digo que vaya a suceder, pero es una posibilidad. A usted lo van a descalificar porque su oferta tiene un error que es subsanable. Y como usted lo han descalificado, usted va a tener que apelar nuevamente. Carta fianza, asesoramiento y tiempo. Entonces, evitar los errores en los documentos, revisarlos bien. Contradicción o incongruencia, ¿no? Y esto pues, suele suceder cuando a veces se presentan documentos que no nos piden. A nosotros nos piden una relación de documentos, pero yo, oye, mira, y pone también por si acaso estos lineamientos de nuestra empresa, o pone por si acaso esta directiva de nuestra empresa, que no me pedían a mí, pero en esos lineamientos y en esa directiva puede ser que exista una contradicción respecto a otras partes de mi oferta que sí me están pidiendo, como ha sucedido varias veces, y creo que vimos un caso cuando vimos el tema de apelaciones, ¿no? Que se había presentado una declaración jurada que hablaba de un tiempo de vida útil de los equipos, pero en un folleto que no pedían, ¿no? Que el cliente lo quiso poner, puso un folleto adicional, ¿no? Decía otro tiempo, o sea, una contradicción, y el comité de selección no sabía pues cuál era el tiempo de vida útil de los productos, entonces se descalificó la oferta, ¿no? Entonces, contradicción e incongruencia. Pegar la firma escaneada, ¿no? Eso está, la base bien clara dicen claramente en la sección general, no se acepta el pegado de firmas. Si bien es cierto, dice no se acepta, no quiere decir que la oferta no va a ser emitida o no se va a ver descalificada, porque existe pues la posibilidad de subsanar las ofertas, ¿no? Pero esta subsanación procede solamente en los documentos, en todos los documentos, menos en la oferta económica. Entonces, si yo pego la firma en todos mis folios y también en la oferta económica, ¿no? Me van a descalificar, ¿no? O sea, existe la posibilidad que descalifiquen mi oferta. Puede ser que, repito, que yo pueda apelar, pero igual se pierde tiempo y dinero en una apelación, ¿no? Indebida interpretación de las bases o falta de criterio, y una correcta interpretación de las bases y criterio, ¿no? Se obtiene con la experiencia, participando en procesos, leyendo opiniones del OCE, leyendo pronunciamientos del OCE, leyendo resoluciones del tribunal. O sea, con eso uno va ganando criterio, ¿no? Y cómo interpretar debidamente la normativa en contratación pública, ¿no? Entonces, a veces falta eso. No, falta mucho, no es que a veces, casi siempre falta esto con las personas con que trabajamos, ¿no? Falta de interpretación o falta de criterio. No participan las áreas involucradas, que es lo que decíamos un poco del divorcio de las áreas, ¿no? Al elaborar las ofertas, ¿no? A veces no participan las demás áreas. El área comercial es el que arma toda la oferta, pero el área de logística de repente ni se enteró, ¿no? Y luego vienen las consecuencias porque el comercial presentó la oferta y el de logística no se enteró de esa oferta, y cuando van a firmar el contrato y ejecutar la prestación, el de logística dice, oye, pero tú en tu oferta has ofertado esto y eso no existe ya en el mercado, ya se acabó. ¿No? Yo como logístico no lo puedo encontrar, no existe. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces vienen las complicaciones, porque también en la elaboración de las ofertas deben participar las áreas involucradas, ¿no? Deben opinar. Una indebida conformación de consorcios, en algunos casos vamos a tener que participar en consorcios y eso no se hace a veces bien, ¿no? Eso ya lo hemos dictado en 2 seminarios también. No se tienen en cuenta los plazos para presentar las ofertas, hay plazos, ¿no? Hay que estar atrás, también estamos hablando un poco de la procrastinación. Presenta documentos sin verificar, esto lo dije hace un rato también ya, y también sucede acá en la etapa de selección, ¿no? Que se presentan documentos sin haber verificado. Oye, ya tráeme el currículum de ese profesional y lo meten en su oferta,
sin haber hecho ninguna verificación, y luego vienen las consecuencias porque ese profesional de repente también con el fin de conseguir un trabajo, pues modificó un certificado o modificó un título, y las complicaciones no van a ser para él, sino van a ser para usted, ¿no? Que usted va a perder la buena pro y le van a iniciar un procedimiento sancionador y una denuncia penal, ¿no? Por presentar documentos sin verificar. No subsanar las ofertas, también hemos visto casos de esos con algunos clientes, ¿no? Que les envían notificación para subsanar y no revisaron su bandeja de notificaciones del RNP, y había una notificación para subsanar y no subsanaron, o se les pasó el plazo para subsanar, o subsanaron mal la oferta. No sustentar la oferta económica cuando hablamos del rechazo, ¿no? Cuando yo tengo una oferta que está por debajo del valor estimado, el comité de selección me puede pedir que yo sustente los elementos constitutivos de mi oferta, ¿no? Y hemos visto casos de que algunos proveedores no hacen caso, les piden que sustenten los elementos constitutivos y no lo hacen, o lo hacen de manera indebida, ¿no? Entonces, estas situaciones pueden determinar la no admisión de la oferta, la descalificación de la oferta, una evaluación no esperada, o sea, menos del puntaje para poder ganar, o una sanción, o hasta puede ser un delito, ¿no? Respecto a las impugnaciones también, en esta fase de selección, algunos clientes no impugnan, algunos proveedores no impugnan, no tienen miedo de impugnar o no saben cómo hacerlo, y les decimos que por experiencia, por ejemplo, nuestro primer y principal cliente, o sea, el primer cliente que conseguimos nosotros y que es el principal y con el que tenemos ya 21 años, nunca impugnaba, ¿no? Es una empresa bastante grande de vigilancia, una de las más grandes del país, que asesoramos nosotros, nunca impugnaba, pero con nosotros comenzaron a trabajar con nosotros, nos decían, oye, pero podemos impugnar, hay que impugnar, y comenzamos a ganar procesos, ¿no? Porque ellos presentaban una buena oferta, ¿no? Y quien estaba en primer lugar no tenía una buena oferta, impugnábamos al primer lugar y logramos que lo descalifiquen porque encontrábamos errores en sus ofertas, ¿no? O al revés, ¿no? A ustedes les impugnan y no saben cómo defenderse, ¿no? Entonces, todo eso hay que saber hacerlo, ¿no? Y eso puede determinar, pues, la pérdida de la buena pro, ejecución de garantías o sanción, ¿no? O sea, hay que hacer una buena evaluación también si que se va a impugnar, ¿no? Que ya les hemos contado un caso de un estudio grande de abogados que asesoró a una empresa, le dijeron que impugne, pero luego les ejecutaron cartas fianzas por más de 1,5 millones de soles, les iniciaron procedimiento sancionador y denuncia penal, porque ese caso nunca debió ser impugnado, ¿no? Pero por un mal consejo de ese estudio de abogados, esta empresa estuvo en problemas, ¿no? Para suscribir el contrato, no se presentan los documentos para la suscripción, o se presentan los documentos con errores, no se subsana cuando le dicen que subsanen los documentos o subsanan mal, no se hace seguimiento a los plazos para suscribir el contrato, no se presenta a suscribir el contrato. La normativa nos señala que luego de que usted presenta los documentos para la suscripción del contrato, la entidad deba de llamarle o debe enviarle una carta para que usted se persona a suscribir. La normativa dice, se presentan los documentos para firmar el contrato, se puede subsanar, usted subsana y luego debe de suscribir el contrato. O sea, usted es quien tiene que estar preocupado por suscribir el contrato. Si usted ya presentó los documentos para suscribir el contrato, tiene que estar comunicándose con la entidad, llamando o acercándose a la entidad y dejando constancia. Señores, acá estoy, he venido a firmar el contrato, y si no firmo el contrato es porque ustedes todavía no me permiten firmar el contrato. Porque les cuento a un proveedor lo que le pasó, ¿no? Que ellos presentaron los documentos para firmar el contrato y estuvieron esperando que los llamen a subir el contrato y nunca los llamaron. Como a la semana se comunicaron con la entidad y la entidad les dijo, señores, pero ya hemos publicado la pérdida de la buena pro porque ustedes tenían 2 días para suscribir el contrato y nunca se apersonaron, nunca vinieron a firmar el contrato. El reglamento señala que hay 2 días para que se suscriba el contrato y ustedes nunca vinieron acá a la entidad pública para firmar el contrato, por lo tanto, en el SEACE se ha publicado la pérdida de la buena pro, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso. En la fase de ejecución del contrato, se pueden presentar errores que determinen retraso injustificado en la prestación, ¿no? En el plazo de prestación. Si bien es cierto, la normativa señala que se aplica la penalidad por mora por retraso injustificado, ¿no? Eso quiere decir que pueden haber retrasos justificados, ¿no? Sí, yo puedo tener justificación para que no me apliquen penalidades o para pedir una ampliación de plazo, pero si ese retraso es injustificado, va a haber una penalidad por mora, puede haber una resolución del contrato si se llega a aplicar la máxima penalidad, y puede haber el inicio de un procedimiento sancionador por resolución del contrato, ¿no? O sea, son las consecuencias que son graves.
Así que tengamos cuidado porque las bases señalan un plazo de entrega. Cuando yo hago mi análisis de las bases y veo que el plazo de la entrega es irrazonable, o sea, no lo puedo cumplir, o no me presento, o formulo una consulta o formulo una observación para que la entidad modifique ese plazo de entrega y que yo pueda presentarme, ¿no?, con un plazo que yo sí pueda cumplir, ¿no? Pero yo no me voy a presentar a un proceso que tiene un plazo de entrega que yo no puedo cumplir, ¿no? Porque después vienen las consecuencias. Deficiencias en la prestación o incumplimiento de obligaciones. Cuando hacemos mal las prestaciones, no lo hacemos de manera correcta o incumplimos. No tomar en cuenta la tabla de penalidades. Las bases de los procedimientos de selección tienen una tabla de penalidades, o sea, de otras penalidades, y a veces pues ejecutamos la prestación y no nos damos cuenta que estamos incurriendo en una infracción que nos pueden penalizar, ¿no? Y de repente que es que nosotros pudimos haber justificado para que no nos penalicen, porque puede haber incumplimientos justificados, ¿no? Tanto como el retraso hay justificados, pueden haber incumplimientos justificados. Entonces, si hay un incumplimiento justificado, yo inmediatamente tengo que verle una comunicación a la entidad y decirle, señores, su tal de penalidades dice que usted me va a aplicar una penalidad por esto, por esto, por esto, pero por si acaso le informo que en la fecha que se debió cumplir, no nos asaltaron, nos robaron, o hubo un incendio, o por la pandemia. Entonces justifico, ¿no?, el incumplimiento que podría determinar una penalidad, ¿no? Pero yo no voy a estar esperando a que me penalicen y luego que me penalicen recién trato de justificar, ¿no? Eso tiene que hacerse a tiempo. Y esto puede traer pues falta de pago, ejecución de garantías, resolución del contrato, sanción, resarcimiento por daños o hasta afectación de seguros. Presentar información inexacta o falsa también en la ejecución del contrato. No vayan a pensar que la información inexacta o falsa solamente se sanciona cuando es en el procedimiento de selección. Cuando se presenta en la ejecución del contrato también se sanciona, ¿no? Por ejemplo, a un cliente de hace muchos años le pasó que no se estaban dando cuenta, pero al presentar las valorizaciones de los servicios que les habían contratado, por error el sistema jaló un índice incorrecto. Y ese índice estuvo generando que se cobre mayor cantidad de lo que ellos estaban trabajando, ¿no? No se dieron cuenta así por varios meses. Luego la entidad se dio cuenta del error, ¿no? Si bien es cierto, no era grande el monto, pero ya había pues un índice que no era el correcto, ¿no? La entidad se dio cuenta, notificó al contratista, el contratista reconoció su error, devolvió el dinero que había cobrado de más, pero la entidad informó al tribunal, ¿no?, porque consideró que había información inexacta. En nuestra opinión, no era un motivo de sanción, una porque hubo un reconocimiento, otro porque se acreditó que fue un error involuntario, ¿no?, que el sistema había generado un índice de manera involuntaria, pero el tribunal igual sancionó a esta empresa. La sancionó porque habían presentado valorizaciones con un índice que no era el correcto, que estaba determinando que se pague un monto mayor. O sea, hay que tener cuidado que también en la etapa de ejecución del contrato puede suceder esto de presentar información inexacta o falsa. Otro error que se puede cometer en la fase de ejecución del contrato es continuar con la prestación sin contrato vigente. Esto suele suceder muchas veces y nos llaman varias veces por esto, ¿no? Y suele suceder cuando son contratos de tipo de prestaciones periódicas, ¿no?, que siempre es lo mismo. Por ejemplo, pues limpieza, alimentos, ¿no?, que todos los meses se entrega una cantidad, ¿no? Se acaba el contrato, ¿no?, y la entidad le dice, oye, pero continúa nomás porque te voy a sacar una orden por unos meses más, o ya estamos a firmar el contrato complementario, ¿no? Y el contratista continúa y no hay orden de servicio, no hay contrato, no hay nada. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, nunca hay orden y luego para cobrar esos meses que se han trabajado luego del contrato ha culminado sin orden o sin contrato, va a ser difícil de cobrar, ¿no? No hacer seguimiento a los pagos, ¿no? Tengo un contrato por 12 meses, no me pagaron el primero, no me pagaron el segundo, no me pagaron el tercero, no me pagaron el cuarto mes, y yo continúo, ¿no? Le mando una carta al quinto mes, la entidad evalúa, no me paga y yo continúo. Entonces ya se juntan 6 meses y no me pagan. Entonces la idea es hacerle seguimiento a los pagos, ¿no? Y tener políticas en mi empresa que si a mí no me pagan al segundo mes, inmediatamente le envío una carta de apercibimiento, y si no me pagan ya luego de esa carta de apercibimiento, resuelvo el contrato, porque yo prefiero que me deban 2 meses a que me deban 6 meses y que nunca los pueda cobrar, ¿no? Entonces son situaciones que ustedes tienen que evaluar y tienen que hacer ese seguimiento a los pagos de sus contratos y, de ser el caso, a percibir o resolver el contrato.
no renovar las garantías, porque tampoco a veces hay control de las garantías, nos piden garantías de firme cumplimiento, pero no hay una persona en nuestras empresas que tenga un control de, oye, esta garantía se me va a vencer, no tengo que renovarla, porque la normativa señala que si yo no renuevo las garantías, la entidad la va a ejecutar, ¿no? O sea, hay que ser cuidadosos con estas garantías y renovarlas a tiempo. Cambios sin autorización en la entidad, o sea, yo tengo que entregar de repente pues una computadora con un disco de 1 terabyte y no había, y entregué una de 500 gigabytes, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces hice un cambio sin una autorización y la entidad luego me puede penalizar, me puede resolver el contrato, ¿no? Cuando yo hago cambios o cuando ofrezco algo mejor también, ¿no? Me pedían de una, pero yo entregué de dos, ¿no? También hay que pedir la autorización de la entidad. La normativa señala eso, que si yo voy a ofrecer alguna mejora en las prestaciones ofrecidas, tengo que solicitar autorización, ¿no? Si no lo hago, podría determinar penalidad, resolución del contrato o sanción. Subcontratación irregular también, ¿no? La normativa señala formalidades para la subcontratación, máximo el 40%, que tiene que estar previsto en las bases, que tiene que ser con un proveedor que tenga RNP vigente, que no tenga impedimento, etcétera, etcétera. Hay ciertas formalidades y que tenga autorización de la entidad para subcontratar, ¿no? Entonces, a veces se hacen subcontrataciones incumpliendo lo que señala la normativa y eso puede terminar sanción para el proveedor, porque está prohibido la subcontratación sin autorización de la entidad o sin seguir las formalidades que establece la ley, ¿no? Entonces, básicamente, ahí hemos visto, y también está en el listado que les hemos dejado, ¿no? Los errores principales que hemos detectado en nuestra experiencia en todo este tiempo. Es posible que haya muchos más, pero básicamente estos son los que hemos querido comentarles a ustedes, ¿no? Y esto, pues, repito, lo hemos desarrollado en base a la experiencia de 20 años que tenemos y en este servicio que damos a nuestros clientes, Licita Fácil, ¿no? Que es un servicio de asesoría integral en toda la fase del procedimiento de contratación, fase de actuaciones preparatorias, fase de selección y fase de ejecución del contrato por un pago al mes, ¿no? Los clientes hacen un pago fijo al mes y nosotros estamos pues brindándoles una gama de servicios para que sus contratos con el Estado se lleven de manera más eficiente y sean contrataciones exitosas, ¿no? Ustedes pueden acceder a un certificado que emitimos nosotros, este sí lo emitimos nosotros por 4 horas lectivas, mañana les llega a su correo cómo solicitarlo, o pueden pedir el certificado en capacitación en contrataciones exitosas con el Estado por 48 horas lectivas, los que han seguido la serie de los 12 webinars que ya hemos terminado, y si alguien no ha seguido todos, los pueden seguir en los videos que hemos publicado. O también pueden acceder al diploma en contrataciones exitosas con el Estado por 120 horas lectivas, siguiendo los 12 webinars, 6 webinars complementarios, creo que este es el 4º webinar complementario, desarrollando 5 casos que vamos a dar, ¿no? Y pueden acceder a este diploma. La información está en estas direcciones que ven acá. Son los 3 modelos de certificados que tenemos, que ustedes pueden solicitar. Invitación a expositores, porque ya nosotros al menos yo, termino, la otra semana dicto un tema y la otra semana un tema más. La otra semana vamos a dictar qué tan difícil resulta contratar con el Estado. Y la siguiente semana quiero preparar un tema respecto a penalidades. Luego de ahí yo comienzo a descansar y ya vienen a exponer invitados. Así que si algún expositor que me esté escuchando, ustedes conocen a alguien que de repente pueda exponer, le pasa la voz para poderlo programar en las siguientes semanas que se nos vienen y puedan también estar con ustedes, ¿no? Las cámaras que ya nos quedan muy pocas, hoy día nos han hecho un pedido de una más, de esas cámaras que son muy buenas que usamos nosotros, que son de la India, ¿no? Si alguien está interesado, me pasa la voz. Y mis teléfonos de contacto, la página web, la página de Cita Fácil, la página donde se publican todos nuestros webinars, el canal de fanpage, el canal de YouTube donde están todos nuestros webinars, ya están todos publicados. Mañana debe estar publicado este webinar, o más, no, perdón, el fin de semana debe estar publicado este webinar. Y en nuestra cuenta de SlideShare están publicadas todas las diapositivas también que hemos tenido con ustedes, están acá publicadas todas. Con eso mi teléfono personal que tiene WhatsApp para aquellos que deseen comunicarse conmigo y hacer alguna consulta, ¿no? Con eso termino la parte expositiva. Muy bien, amigos, les agradezco mucho su asistencia. Son 7:28 ya. Nos vemos la próxima semana en el seminario
qué tan difícil resulta contactar con el Estado. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana.